Me encantó esto. Si vas a amarme, ámame junto con todo mi pasado y lo que eso conlleva. Si no, no me ames. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo tampoco lo sé, solo Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras que no les es permitido expresarlas a nadie. De tal manera, nunca podré gloriarme de mí mismo, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. El 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, oiga esto, que aquí empieza el versículo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. El 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado a Dios que me lo quite. El 9, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Aquí Pablo está hablando del pasado. Dice ahí, hace 14 años yo fui al cielo, al tercer cielo, al lugar donde el Padre habita. Pablo fue transicionado hasta el trono del Padre. Hace 14 años. Hace 14 años, Pablo vivió la grandeza más grande que todo hombre puede vivir. O busca, por lo menos en el futuro. ¿Por qué todos estamos aquí? Para algún día ir al cielo, ¿no? Y Pablo fue antes de que Jesús viniese. Tuvo el privilegio de ser ascendido al cielo. Y que le mostraran cosas que le dijeron, pero no las vayas a decir a nadie. ¿Se imaginan ustedes ver cosas tan asombrosas y que no las pueda decir a nadie? Y Pablo dice ahí mismo, las revelaciones que Dios me dio son demasiado grandes. Y para que yo no me enorgullezca de eso, ni me enaltezca, me fue enviado un mensajero de Satanás. Tardamos años tratando de sanar, enterrando aquello que nos ocasionó dolor en el pasado, olvidando aquello que provocó heridas profundas, aquella violación cuando eras pequeño, cuando eras un niño o una niña, el abandono de tus padres, la muerte de tu mamá, la muerte de tu papá, la muerte de un hijo o algún ser querido. ¿Cómo cuesta superar la muerte? ¿Qué cuesta superar la muerte de alguien que amo? Estamos hablando de un pasado. Aquellas noches oscuras que una adicción al alcohol o a las drogas provocaron. El rechazo por simplemente ser diferente. 14 años después de que yo ya salí de la crisis que yo tenía, 14 años después de que yo ya vencí las adicciones que yo ya tenía, 14 años después de que yo ya por fin soy libre de lo que me estaba oprimiendo, 14 años después de que Dios me mostró grandezas, 14 años después de que Dios me ha estado usando, 14 años después de que Dios por fin vio algo en mí y yo comencé a superar mi pasado. ¿Cómo cuesta superar la mediocridad? A sentirte que alguien te trata bien después de que te han tratado como un cualquiera. Salir de un pensamiento de suicidio.
ser libre de una enfermedad mortal? ¿Cuánto te costó abandonar el pecado? Esas noches que te sentías como la peor escoria en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces no quisiste renunciar a Cristo porque creías que nunca ibas a cambiar? Estoy hablándole al pasado. Estoy hablando a aquellos que les han costado lágrimas haber aceptado a Cristo. No aquellos cobardes que a la primera retroceden atrás, que a la primera herida, a la primera ofensa, vuelven renunciando al propósito. Le estoy hablando a aquellos que tienen coraje y determinación y que a pesar de que su pasado no fue bueno, permanecieron en Cristo, y el simple hecho de haber aceptado a Cristo fue un costo y un sufrimiento total, porque cuando aceptaste a Cristo y regresaste a tu casa, esperaban que ya fueras un ángel. Y 14 años después, que Dios te empieza a usar, que Dios que tú empiezas a ver el llamado. Le estoy hablando a esa generación que tuvo un pasado, que tiene un pasado, pero que nunca han estado dispuestos en su mente a abandonar a Cristo, a pesar de que lo tienen. Le estoy hablando a aquellos que saben lo difícil que es construir un presente y aún más difícil edificar un futuro. Nos han predicado tanto sobre el pasado y el daño que nos hizo, que nos olvidamos que en la tierra nada ocurre sin que Dios lo autorice. Sígueme acá porque es poderoso. Tenemos la historia de Job que nos valida esto. Nada ocurre sin que Dios lo autorice. ¿Qué me quiere decir? Que la violación que a mí me hicieron la autorizó el Padre en el cielo, sí. ¿Qué me quiere decir? Que me hayan barrido, trapeado el piso, lo autorizó el Padre en el cielo, sí. ¿Qué me quiere decir? Que me hayan humillado, que yo haya sido adicto a tal cosa, sí. Nada ocurre, nada se mueve si el Padre no lo autoriza. Todo tu pasado tuvo un propósito. Era la única manera que Dios sacara dentro de ti el coraje que Él necesitaba para que 14 años después usted se convirtiera en lo que se va a convertir. Tenía que ser así. Pero me dolió, pero era necesario, porque sin dolor no hay grandeza. Ningún hombre de Dios en la Biblia se convirtió en hombre de Dios siendo feliz. Nadie. Era la única forma que conocieras a Cristo. Era la única forma que el vacío que te traías adentro te arrastrara como imán hacia Cristo. Era la única forma para Cristo traerte. Todos los grandes hombres de Dios tuvieron un pasado que quisieron borrar en algún momento de su vida. Todos aquí tenemos algo que queremos borrar. Todos aquí tenemos a alguien que nos gustaría que estuviera vivo hoy y sentado a la par suya. Todos tenemos a alguien que no queremos perder. Pablo, un hombre que sanaba enfermos, echaba fuera demonios, su mensaje llegaba a miles, fue el tercer cielo, se le reveló cosas que nunca pudo contar, y un día, cuando se levantó por la mañana, alguien tocó la puerta, y cuando él se levantó a abrir, se encontró con alguien, con un mensajero de Satanás, y le dijo: buenas, don Pablo, soy su pasado. ¿Qué? 14 años después. Ya visité el cielo. Ya conozco todo. Vencí la muerte.
¿Y pensás que me vas a venir a atormentar? Sí, 14 años después, aquí estoy. Y sabe, don Pablo, que no tengo la intención de marcharme ya nunca más esta vez. Esta vez, mi visita es para siempre. ¿Se imaginan la cara de Pablo? Pero si yo ya superé después de que me asesiné tantos cristianos, la gente ya me estaba perdonando. Ya pasaron 14 años, caramba. ...14 años después me vienen a atormentar. Y este mensajero no solo traía un mensaje, traía varios. Después de que abandoné mi pecado, años de que renuncié al pecado, me vuelve a visitar. Pablo clamó para que Dios se lo quitara y Dios le dijo: es la única forma, Pablo. Oiga esto. Es la única forma, Pablo. Si tu pasado, oiga esto, sin tu pasado, corres el riesgo de perder tu esencia. Pero ¿cómo así? No entiendo, le dice Pablo al Señor. Mi pasado es parte de mi esencia. ¿Cómo es posible eso? Has alcanzado tanta grandeza que la única forma que te mantengas humilde, que mantengas tu esencia, es tu pasado. Es la única forma, Pablo. ¿Cómo se sostiene un hombre con los pies en la tierra después de que ascendió al tercer cielo? Es la única forma, Pablo, de que tú vuelvas a ser humano. Sin el pasado, corremos el riesgo de convertirnos en un diablo que al haber alcanzado tanta grandeza creyó que ya no necesitaba a Dios. Ese era Lucifer en el cielo. Ese es el riesgo que corremos usted y yo. Por eso cada vez que el pasado nos vuelve a visitar, no nos va a traer dolor, trae un propósito. Y es que usted se recuerde de dónde Dios lo sacó, para que usted nunca se le olvide, para que usted nunca se le olvide que el Cristo que lo sacó del mismo lugar te va a volver a sacar una y otra vez, y las veces que sean necesarias, y que las veces que te caigas, las mismas veces Él te va a levantar. Por eso el pasado es necesario en tu vida, para que usted vuelva a tener esencia, para que usted no se le olvide que no es humano, para que usted se le olvide que tiene un alma, y que esa alma necesita conocer a Cristo todos los días. Porque a veces se le olvida, a veces olvidamos eso. El pasado es aquella parte de ti que aún te mantiene puro, temeroso, auténtico. Y le dice el Padre: pero descuida, Pablo, mi gracia es todo lo que tú necesitas. No necesitas nada más. Eso significa que ese pasado, que un día provocó dolor, ya no lo hará más. Y ahora solo tiene el propósito de mantenerte humilde, de devolvernos pues la humildad, de devolvernos la mansedumbre. Cuando Pedro le falló a Jesús, su pasado hizo que Pedro regresara al mismo lugar de donde Jesús lo sacó. En pocas palabras, el pasado de Pedro llevó a Pedro al lugar donde Jesús volvería por él.
En pocas palabras, el pasado de Pedro hizo que Pedro se volviera a encontrar con Jesús. Porque cuando Pedro falló y Jesús vuelve por él, volvió al mismo lugar en donde Jesús lo conoció por primera vez. Y Pedro creía que había regresado al lodo de donde Jesús lo había sacado. Pero no, su pasado solo lo llevó a volverse a encontrar con Jesús. No lo llevó a volverse a enlodar. No lo llevó a volverse a creer que ya estaba perdido todo. Porque cuando el pasado vuelve como mensajero de Satanás, cree él y pretende que te va a hacer daño. Pero en realidad está siendo usado para un propósito divino: volverte a encontrar con Cristo. Que usted no pierda la esencia que carga allá adentro. Que no se le olvide que un día usted aceptó a Cristo. Que no se le olvide que usted un día conoció a Cristo y le dijo: te acepto. Y que no se vuelva un cobarde más como muchos que lo abandonan. Porque aquí vemos muchos que estamos heridos y dolidos, pero aquí estamos. Para eso vuelve el pasado. No vuelve para hundirte. Y la mayoría de la gente cree que cuando el pasado te regresa al lugar de donde Dios te sacó, es porque volviste a caer en la misma cochinada de antes. Pero no. El pasado solamente te está llevando al lugar en donde Jesús va a volver por ti. Porque tiene que volver por ti. Y va a volver por ti. Y esta vez, Jesús, al ver Pedro a Jesús, se le tiró encima y le dijo: perdóname. El haber regresado me hizo recordar la primera vez que nos conocimos. Mi arrogancia me hizo decir que nunca te negaría. Y mi pasado quebrantó esa arrogancia. Porque muchas veces nosotros creemos que ya lo hemos superado todo. Y ahí es cuando fallamos. Ahí es cuando en realidad no lo hemos superado todo. Hay cosas que todavía nos va a costar años superar. Pablo nunca superó quién fue él en el pasado. Nunca lo superó. Dice la historia de que Pablo soñaba con toda la gente que había matado. ¿Se imagina cuántas noches de desvelo son esas? Soñaba con los niños que quedaron huérfanos porque él mató a sus padres. Y soñaba con los niños que él mató porque también mató niños. Y la sangre inocente, dice la Biblia, que clama siempre justicia. Eso significa que todos los días venía a atormentar la sangre que clamaba por justicia a la vida de Pablo. Ahora imagínense cuántas noches son esas que Pablo nunca durmió. La pregunta es ¿por qué? Si él, 14 años, yo no creo que Pablo en el tercer cielo haya estado diciéndole al Padre: todavía tengo sueños con los muertitos, fíjate, Señor. El problema, ¿saben cuándo fue? Cuando 14 años después le van a tocar la puerta. Y ahí es donde Pablo se encuentra con un problema muy grande para él, con su pasado. Y dice Pablo, francamente nunca lo había superado. Volviendo a la historia de Pedro, Jesús quedó viendo a Pedro directo a los ojos y supo que estaba listo para la grandeza de su llamado. Y que su pasado siempre lo mantendría los pies sobre la tierra.
Porque esa es la historia, el verdadero propósito del pasado que usted carga. Mantenerte los pies sobre la tierra y decirte que no todo está perdido. Y que si caes y vuelves a caer una y otra vez, ese mismo pasado te lleva al lugar en donde te vas a volver a encontrar con Cristo. Y nunca acepte una estupidez de culpa de decir, ¿para qué voy a seguir a Cristo si vuelvo a caer una y otra vez? Porque de eso se trata. Si no, Pablo hubiese renunciado a ser apóstol de Cristo. Díganme, ¿qué pecado es más grande que el que Pablo hizo? Mi pasado está conformado por decisiones equivocadas. Oiga esto. Decisiones que me enseñaron a madurar, a saber escoger, saber cuándo sí, cuándo no y cuándo nunca. Me enseñaron a escuchar a los demás antes de tomar decisiones. Mi pasado está formado por dolor, heridas, adicciones, pecados que algún día o en algún momento consideramos que eran invencibles y ahora ya no tienen ningún poder sobre nosotros. Por eso está conformado el pasado. Por decisiones equivocadas, por heridas, adicciones y pecados que ya no tienen poder sobre nosotros. Por eso dice ahí, mensajero. Y un mensajero, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace un mensajero? Te trae un mensaje, pero ya no te puede hacer daño. Ya no te puede hacer nada, pues, porque ya me cambiaron en la asignación. Me gustaría trompearte, porque me caes mal, pero lo único que puedo es leerte lo que me mandaron a decirte. ¿Y qué es? ¿Te acordás de 14 años? Las cosas que hacías allá. Eso es lo que hace el mensajero. Díganme quién se va a doler porque alguien esté leyendo las cosas que ya sabe usted que pasó. Nadie. A no ser que todavía después de 14 años tenga un alma toda, un pedacito de hilo. Pero ya eso ya es el colmo. Después de que Pablo asesinó a tanta gente, ¿usted cree que le iba a estar doliendo que le dijeran que mató 50,000 personas? Pablo no le iba a doler eso. El problema de Pablo es que como no había superado su pasado, lo atormentaban en sueños. Ese era el problema. Y por eso muchas veces nosotros tenemos sueños también. La pregunta es, ¿con qué usted está soñando? Porque también eso involucra en mi pasado. ¿Saben cuándo el pasado nos vuelve y toca la puerta? Cuando Satanás sabe que Dios depositó grandeza en usted. Ahí el pasado lo visita. A esto un anciano le llama experiencia. Dios le llama sabiduría. Y sí, la sabiduría nace de los procesos más duros del pasado. Oiga eso. Oiga esto porque le va a servir el futuro. La sabiduría no se la va a entregar Dios. La sabiduría a usted le va a nacer de los procesos más duros de su pasado. Usted quiere ser sabio. Mientras más sabio quiera ser, más grande y terrible tuvo que haber sido su pasado. Porque ahí está la verdadera sabiduría. Los ancianos le llaman experiencia. ¿Cómo le dicen los padres a uno? Yo ya pasé por ahí. Yo ya sé. Ese es el precio de la sabiduría. Tu pasado. ¿Cuántos de nosotros nos ha costado el haber aceptado a Cristo? Y te va a costar más. ¿Sabe por qué? Yo les estoy hablando aquí de un hombre que ya vivió 14 años en el evangelio de ser apóstol. Usted está empezando la grandeza.
usted va a empezar a experimentar cosas. Va a comenzar a experimentar dolor. Va a comenzar a experimentar malos procesos de la vida. No se asuste con ellos, porque con ellos viene la grandeza, con ellos viene la sabiduría. Pablo entendió que la muerte es dolorosa, pero su final es beneficiosa. Por eso dijo que era ganancia. Solo aquellos que han cruzado por el pasillo de la muerte sabrán que ese espacio de dolor habrá valido la pena. ¿Cuál es el consuelo de una persona que ha perdido un ser querido? ¿Cuál es el consuelo de una persona que ha perdido un ser querido? Miren qué facilita es la vida. ¿Cómo se consuelan? Que si aceptó a Cristo, se fue para el cielo. ¿O usted cree que, supongamos que estamos en un funeral acá? Yo perdí un ser querido. ¿Usted cree que usted me va a venir a decir a mí que fue para el infierno? Va que no existe, aunque se haya ido, pero el consuelo de la persona dolida es que le digan que se fue para el cielo. Aunque el tipo haya sido pandillero, pero el consuelo es que le digan que se fue para el cielo. Pero nadie le va a decir una verdad en un funeral a alguien. Díganme, ¿quién dice la verdad en un funeral? ¿Sabe por qué? Por el dolor. Porque el dolor es respetable. O sea, quiero que entiendan la dimensión que le estoy hablando. El dolor se respeta. Por eso, cuando usted experimente grandes procesos y le duela el proceso en el que está pasando, eso Dios lo respeta. Eso el infierno lo respeta. Porque el dolor tiene respeto. Porque después del dolor hay grandeza. El diablo va a estar todo lo que esté en sus manos para que te alejes, para que creas que ese pasado vino a destruirte y que su único objetivo es que no te encuentres con Cristo nuevamente. Porque una vez que te encuentras con Él, comienzas a ver quién eres en realidad. Oiga esto, porque Cristo se convierte en el espejo de nuestro reflejo. Pedro dejó de ver un simple pescador y comenzó a ver un apóstol. Hasta después de que regresó al lugar de donde Jesús lo sacó. Porque él ya prácticamente Jesús lo había nombrado apóstol después de la muerte. Pero él nunca se la iba a creer. Hasta que comete un error. El pasado lo devuelve al lugar de donde Jesús lo sacó. Y vuelve y se encuentra con Cristo. Y cuando lo encuentra, Cristo se convierte en un espejo de su reflejo. Y ya Pedro ya no vio un pescador. Ya vio un apóstol. Y ya le dice a Jesús, perdóname Jesús. Ya habla como un apóstol. Ya no habla como un cualquier idiota. Me vas a negar. Yo, estás loco vos Jesús. ¿Cómo le va a hablar a Jesús así? Ni aunque Jesús tuviese razón, pero ¿cómo le va a hablar así? No, porque yo tengo la razón. Pues ¿quién es el que ama acá? ¿Vos o yo? ¿A quién le estás preguntando? Soy yo el que te... Ya cuando vuelve a caer al mismo hoyo y lo vuelve a ver, se le tira encima y lo abraza. Porque Jesús viene y le dice lo mismo cuando está pescando. Tira la red a la derecha. Inmediatamente Pedro dice, es Jesús. Me dijo lo mismo. Deja las barcas tiradas. Deja la red, deja los peces y sale a abrazarlo. Y le dice, perdón.
¿Estás listo, Pedro? ¿Ven que no es malo volver al pasado? En realidad no es malo volver a caer. Te devuelve esencia. La que perdiste es porque creías, andaba el machete ahí, pues. Yo defiendo al maestro. Según él se miraba cool. ¿Han visto esos que creen que se ven cool, pero por detrás todos se ríen? Enfrente no, para que no se sienta mal. No voltee a ver a nadie, porque a veces son bien sensibles y se quiebran como florcita. Cuando Pablo se encontró con Cristo, el diablo tuvo miedo. Y ese es el mismo miedo que el diablo va a sentir cuando tu pasado te visite a ti. Porque va a decir, si este tipo se ve en el espejo, el reflejo que él es, en el espejo de Cristo, ya lo perdí. Porque todavía tiene chance. Porque usted a veces se ve feo en el espejo. Usted a veces se ve en el espejo y no se ve guapo. Yo me veo flaco. Porque se ríen. Y me veo flaco. ¿Cómo se ve usted? Yo sé que se ve feo. Solo es que alguien le diga que feo te ve y ya se la creyó. Lo más triste del caso. O han visto esos que pasan preguntando, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo? Queriendo la aprobación de otros para ver si se ven bien. ¿Qué significa eso? ¿Qué rayos están viendo en el espejo cuando ustedes se ven en el espejo? Díganme, ¿qué ven? Porque de eso depende en quién usted se va a convertir. De eso depende en quién usted se va a convertir. De eso depende hacia dónde usted va. Tampoco estoy hablando de idiotez que se vaya a creer ahí Johnny Bravo y ande alucinando por toda la calle. Tampoco, ¿no? O sea, mantenga un balance entre ahí, ¿ves? Sí, porque hay gente que cree que es modelo de Carrión. Y a lo mucho llegan a las de mercado. ¿Qué va a querer, amor? ¿Qué va a llevar? Pasa sin compromiso. Pero pasa, ¿no? Por eso se los digo y se los aclaro para que mantengan el balance. Ni muy, ni tan, pues. O sea, mantengan el balance ahí. Pero no se sientan menos. Ni tampoco se sientan más. Siéntanse auténticos. Yo no me creo más que nadie, pero tampoco me creo menos. Entonces cuando me encuentro con alguien como él, por ejemplo, y me empieza a decir algo y se pone a llorar, yo no es que me creo más, pero no es mi culpa que él se crea menos. Y por eso yo no voy a bajar mi nivel, lo voy a traer al mío. Eso es lo que usted tiene que hacer. No sé si es un insulto, dice, o si es un halago. Eso es lo que usted tiene que hacer. No se baja al nivel de los demás solo porque los demás se creen poca cosa. Porque les voy a decir algo, todos nos pasa. Todos en algún momento perdemos la cordura. Oiga lo que escribí aquí. Me encantó esto. Si vas a amarme, ámame junto con todo mi pasado y lo que eso conlleva. Si no, no me ames. Se lo repito. Si vas a amarme, ámame junto con todo mi pasado y lo que eso conlleva. ¿Y qué conlleva eso? Si le contara. Si usted va a amar a alguien, ámelo junto con todo el pasado. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que como personas miren cómo es esto.
Lo primero que hacemos como persona es, si aceptaste a Cristo, cambiada. No has cambiado nada. Mira, volviste a la misma papada de antes. Mirás a ese tota. Y eso es el amor que usted cree que va a tener. No. Si va a amar a alguien, ámelo junto con todo el pasado. Échese el paquete encima. Y ayúdale a esa persona a que se vuelva a encontrar con Cristo. Porque lo primero que hacemos nosotros es querer hundir a los demás. Quizás porque el pecado de ellos es más visible que el nuestro. O porque nos escondemos más. Pues. Porque algunos nos escondemos más que otros. Y todos aquí somos iguales, cortados por la misma tijera. Para Dios aquí todos estamos cortaditos, toditos con la mismita tijera. Ninguno es cortado con una tijera de oro. Todos es con la misma. Todos tenemos una patita de donde cojear. Y que si acá viniese Cristo ahorita y nos revelara los pecados a todos, como lo iba a hacer con los fariseos cuando querían apedrear a la prostituta, todos nos fuéramos también y tiráramos las piedras. Porque creen que salieron corriendo todos y tiraron las piedras tiradas ahí. Porque Jesús estaba a punto de revelar el pecado de todos. Jesús, si no iba a revelar algo, no les hubiese dicho: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque qué fácil es, yo pego la truncada y le digo: yo no he pecado. Si Jesús no tuviese la intención de revelarme de revelar los pecados, ¿qué costaba decir? Pues hablar, y no que muy Jesús, confesarlos, pues vamos a ver. Pero se dice que Él los escribió en la tierra, solo que no escribió el nombre de quién correspondía a cada pecado. Cuando Él dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, es porque después de eso vendían los nombres a escribirse ahí. Entonces así ya pues, ya nadie tiró ninguna piedrita. Y miren lo curioso, es que cuando Jesús voltea a ver a la muchacha, Jesús ni siquiera sabía si la muchacha estaba ahí. Jesús levanta la cabeza y le ve: ¿y qué haces aquí? No, es que todos se fueron. Pues yo tampoco te condeno, le dice. Jesús, ¿qué hubiese hecho usted? ¿La hubiese condenado a ella? ¿Hubiese tirado la piedra o no la hubiese tirado? No responda, porque a veces se va a convertir en Pedro de repente. Es algo ahí que uno queda ahí en el aire. ¿Qué hubiese hecho yo? Una vez yo estaba orando y le dije: Señor, me empezaron a salir lágrimas porque de repente me empecé a sentir como que si yo hubiese estado en la época de Jesús, yo también hubiese estado en la fila donde los gritaron: crucifíquenlo. Y me puse a llorar. Y le dije: Señor, decimos conocerte y en realidad no te conocemos nada. Nada. ¿Qué hora es? Por eso ahora en día hay muchos predicadores creyéndose dioses. ¿Por qué? Porque no le abren la puerta al mensajero de Satanás llamado pasado para que tengan los pies sobre la tierra. Y cuando adquieren tanta grandeza, viene el Señor y los puncha. Y cuando los puncha, se acabó todo. Porque pasa que Dios, o sea, miren, con Dios usted va a crecer ilimitadamente. Porque ¿cuál es el límite del Señor? Entonces ese es el problema, que como no hay un límite, usted va a crecer. ¿Y qué te mantiene estable, cuerdo? ¿Qué te va a mantener con los pies en la tierra? Que nunca se te olvide de dónde Dios te sacó. Que hay un mensajero de Satanás diciéndote ahí, ¿te acordás? Cuando tenías la pachita escondida, cuando tenías el porrito de marihuana que te ibas a chupar allá en la esquina.
Y se ríen como que el pasado de la marihuana. No digan nada, es lejos que acá está mi mamá. Hasta Jesús le recordaron su pasado. Por eso Jerusalén nunca creyó en él. Oiga esto, voy terminando. Terminó colgado en una cruz de madera y hasta en la muerte lo visitó su pasado, a Jesús el carpintero. Por eso en Jerusalén no hizo ningún milagro, porque ahí no era Jesús el maestro, era Chunguito, el carpintero. Y terminó colgado en un trozo de madera hasta en su muerte. El pasado le dijo a Jesús: que no se te olvide, Jesús, que cuando te conviertas en Cristo, fuiste un carpintero.